Buenas tardes, bienvenido al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Hoy tengo que presentar a un investigador que ya me está dando apuro presentar a gente tan joven. Estaba mirando aquí su currículum y resulta que cuando este niño nació, pues yo estaba empezando los cursos de doctorado. Entonces, pero bueno, es lo que hay, es la vida. Y estamos ante Jesús Molero García, que ha estudiado, tiene mi misma alma mater, la Universidad de Sevilla, es discípulo, doctorando de Manuel Fernández Chávez y está haciendo la tesis, la ha iniciado hace poco porque el doctorado lo empezaste el año pasado, en 2022, si no me equivoco, y está comenzando la tesis que lleva por título provisional El consumo de bienes asiáticos durante el reinado de Felipe III, sociedad y economía en perspectiva comparada. De esta línea de investigación está sacando ya algunos artículos en su corta carrera investigadora y ha participado en el 6º encuentro de jóvenes investigadores de Historia Moderna, organizado por la Fundación Española de Historia Moderna, que tuvo lugar en Santiago de Compostela en marzo de 2022. Todavía está en prensa, creo, todavía no ha salido. O sea, que estamos, digamos, ante una primicia de la primicia aquí en el Archivo Histórico Provincial. Esta comunicación que presentó a ese congreso lleva por título Claudio de Pontonaris, ejemplo de consumo de bienes asiáticos en la Nueva España de principios del siglo XVII. Y en octubre de 2022, o sea, también hace un rato, ha tenido la participación en la 7ª jornada de jóvenes americanistas de la Universidad de Sevilla con la comunicación Consumo de textiles de algodón de origen asiático en Nueva España a inicios del siglo XVII. Es un tema apasionante porque Sevilla tiene mucha relación con el comercio de ultramar en general y con el comercio con Filipinas en particular y todo lo que conlleva de productos asiáticos. Y Archivo Histórico Provincial de Sevilla tiene mucha relación y por eso lo vemos tanto por aquí en el archivo, porque precisamente aquí es el reflejo vivo de lo que se compraba y lo que se vendía en la ciudad. Y sin más, y con ganas de escuchar al doctorando, pronto doctor Jesús Molero, no te preocupes, que queda menos de lo que te parece. Pues les dejo con todos ustedes a don Jesús Molero para que nos cuente las primicias de su investigación. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Braulio y al Archivo Histórico Provincial por invitarme esta tarde a estar aquí, a exponerles un poco lo que es mi investigación y a ustedes por venir a escucharme esta tarde. Como bien ha dicho Braulio, hoy vengo a exponerles un poco lo que ha sido un pequeño fragmento de mi investigación de mi tesis doctoral. Que como bien también ha dicho Braulio y pueden ver en el título, lleva por título Posesión y consumo de bienes asiáticos en Sevilla a inicios del siglo XVII a través de fuentes notariales. Lo cierto es que estos productos, los productos orientales, siempre han sido un bien preciado para los europeos y castellanos y portugueses más concretamente, y para Occidente en general desde mucho antes, no solo desde la época que voy a hablar hoy. Ya desde los primeros siglos de época clásica se pretenden establecer conexiones entre Occidente y Oriente, y un ejemplo de ello, quizá el de mayor exponente va a ser la ruta de la seda, que comienza en los primeros siglos después de Cristo y se prolonga durante toda la Edad Media. A través de esta ruta, Europa se va a ver provista de diferentes productos, entre los que hay que destacar las especias. Clavo, canela o nuez moscada son algunos de los ejemplos de las especias tan importantes para condimentar, sobre todo para condimentar los alimentos que usan los europeos y que van a confluir por esta ruta que les acabo de comentar. ¿Qué ocurre?
que a partir de 1453, con la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano, esta ruta se ve truncada y es necesario buscar rutas alternativas para que este abastecimiento no se vea mermado. En un principio los portugueses y casi en paralelo los castellanos serán los protagonistas que se enrolarán hacia la búsqueda de estos nuevos caminos, ¿no? Como digo, los portugueses ya desde principios del siglo XV empiezan a bordear la costa occidental africana. La costa occidental africana, y es a partir de 1487, si no me falla la memoria. Sí, perdón. 1497, cuando se llega al Cabo de Buena Esperanza, que es bautizado por Bartolomé Díaz como Cabo de las Tormentas. 2 años más tarde se conseguirá llegar a la India gracias a la expedición que iniciará Vasco de Gama, y que no quedará ahí, sino no solo se bordeará la costa occidental de la India, la costa Malabar, sino también se harán expediciones hacia la China, destacando el papel de Macao en todas estas transacciones comerciales con los portugueses, y la isla de Nagasaki en Japón. Por otro lado, los castellanos, a final del siglo XV, perdón, con Cristóbal Colón, viendo el camino que habían tomado los portugueses, deciden tomar una ruta alternativa hacia el occidente del Océano Atlántico, lo que hasta entonces se denominaba como Mar-Océano. Con todo el riesgo que ello suponía, porque no se conocía que había más allá del occidente del océano. En agosto de 1492 se inicia una travesía en la que una nao y 2 carabelas saldrán capitaneadas por el propio Cristóbal Colón, y 2 meses más tarde llegarán a la isla de Guanajaní, que bautizarán con el nombre de San Salvador. A pesar de los numerosos viajes posteriores que realizará Cristóbal Colón, un total de 3, Cristóbal Colón va a seguir con el afán de que ha llegado a China o a Japón, al Zipango, al Cathay que había descrito Marco Polo en sus viajes. Y este afán por llegar al Oriente y a las ansiadas especias seguirá candente durante todo el siglo XVI. Tanto es que primero con los viajes de Magallanes y Elcano, que transcurren entre 1519 y 1522, y que con los que se empiezan a conocer rutas que conectan el continente americano con Asia. Y más adelante, en los años 60 del mismo siglo, gracias a las expediciones de Miguel de Legazpi y Andrés de Urdaneta, que se consigue conocer el viaje de vuelta, no termina conectando, y los castellanos no terminan llegando a esta ruta de las especias. ¿Qué ocurre? Que una vez llegan, en el caso de los castellanos, a Filipinas, y los portugueses a los territorios de la India, China y Japón,
descubren que las especies son importantes, pero no es lo único importante que hay allí. Desde textiles, porcelana, textiles que ya se conocían desde las rutas anteriores, pero se redescubren ahora, porcelana, muebles, incluso joyas, van a ser un atractivo cuanto menos igual o más importante que las anteriores especies, ¿no? Y es por eso que mi investigación se encuadra un poco en este contexto, en ver cómo llegan esos productos a Sevilla y quiénes son las personas que poseen esos productos aquí. Para ello, las fuentes notariales, bueno, antes de eso, quería hacer hincapié en qué zonas concretamente de China y la India son de donde proceden estos productos que les acabo de mencionar. En el caso de la China, la región de Fujian es la principal productora de porcelana y textiles, que si se fijan, es una región que está al sureste de lo que es la China de los Ming, y además está en contacto constante con el mar, con lo que los contactos comerciales son mucho más fáciles de establecer que regiones de interior. Además, en el periodo central del reinado de los Ming, que se establece un cierre perimetral del comercio exterior de los chinos con el exterior, seguirá siendo Fujian la principal abastecedora no solo de porcelanas y tejidos, sino de arroz y demás alimentos, ¿no? Entonces es una región muy rica. Luego, el caso de Hanzhou y Nankín, que suele aparecer en algún que otro caso en la documentación como textiles de Nankín. En el caso de la India, quería señalar, aunque son más, quería señalar tres puntos importantes para el caso de los portugueses. El caso de Goa, el caso de Calicut y el caso de Cochín. Bien, como les iba diciendo, a través de las fuentes notariales se puede ver cómo estos productos al final terminan llegando aquí a la ciudad de Sevilla, y concretamente en estos años iniciales del siglo XVII. Para tener esto en cuenta, quería arrojar algunos datos que me he ido encontrando gracias a la documentación y un poco para situarlos, ¿no? Y en un principio, la afluencia de estos productos a través de esta documentación notarial es entre un 10 y un 15% de total. Además, esta documentación, como le mostraré ahora a continuación, nos muestra cuál es la vecindad muchas veces de estos poseedores de estos productos y en qué zona concreta de la ciudad vivían. O la naturaleza, incluso si hay vínculos de parentesco entre las personas. Por ejemplo, las dotes normalmente están vinculadas de padres a hijas, ¿no? Aunque no siempre es el caso, pero pues, la mayoría de los casos está ese vínculo familiar, ¿no? Y luego los bienes, como les acabo de mencionar, principalmente son textiles y porcelana y muy minoritariamente muebles. ¿En qué documento podemos encontrar estos productos? En primer lugar, los inventarios, generalmente inventarios post-mortem, aunque también
inventarios de bienes que están relacionados con maridos que van a casarse y antes de la dote prefieren hacer una relación de sus bienes propios. En el caso de los inventarios, lo único que aparecen es una relación de estos bienes, que no deja de ser importante para ver quiénes fueron estos poseedores de productos orientales, ¿no? En el caso de las dotes, además de la relación de bienes, vienen muchas veces la tasa de los precios que se les pone a estos productos, ¿no? Y gracias a ello se pueden establecer comparaciones entre diferentes sitios, ¿no? Si vemos las cartas de dote que hay aquí en Sevilla y las que hay en Cádiz, por ejemplo, podemos saber si hay una variación de precios entre un producto de un sitio y un producto de otro, ¿no? Luego las almonedas, además de ver la relación de los precios, nos aportan el nombre y el oficio de quiénes fueron esos compradores, ¿no? Además son resultados de pujas públicas que suelen realizarse en la plaza central del pueblo o la ciudad y también nos aportan mucha información, aunque son mucho menores que los dos casos anteriores. Y por último, los testamentos, que todavía son muy pocos los casos. De hecho, yo tengo registrado un único caso que les mostraré a continuación, que ya de por sí nos muestran poca información en relación a la cultura material, de si hay traspasos de vestimenta, joyas o demás a personas del entorno de la persona que testa, aunque hay casos en los que aparecen, en las manos piadosas o en las deudas. Incluso hay casos en los que hay una declaración de inventario, pero es mucho menos normal. En el caso de los textiles, ya entrando en materia, enseñándoles los productos concretamente que veo diariamente en la documentación que me encuentro en este archivo, he hecho una división de los textiles según su utilidad. Primero, las telas sueltas, que son aquellas telas que llegaban sin ser confeccionadas, sin ser hechas una prenda. Luego la ropa de cama, ropa de casa, que normalmente yo catalogo ropa de casa como ropa que se pone encima de la mesa, o incluso hay las cortinas, ropa que suele llevar, hay una cosa que se llama antepuertas que suelen ser como textiles que se ponen en las puertas, ¿no? También. Todo ese tipo de textiles yo lo he catalogado como ropa de casa. Y por último, la ropa de ajuar, que es la vestimenta al uso. Y uno de estos casos es la dote de Beatriz de Morales, vecina de la Collación de San Roque, en el barrio de San Agustín, de 1621, en la que entre sus bienes se cita lo siguiente: ítem, un pabellón blanco de caniquí en 100 reales, ítem, 5 porcelanas muy grandes de la India en 20 reales cada una, montan 100 reales, ítem, 45 platos de la India en 150 reales, ítem, una colcha de cama de seda traída de la India, 25 reales, ítem, un vestido de damasquillo de la India de saya y ropa traído en 50 reales. Bien, este ejemplo es muy ilustrativo porque viene casi un ejemplo de cada uno de los tipos textiles que les acabo de mencionar. En primer lugar, se nombra un pabellón blanco de caniquí. Este caniquí, junto a la sinabafa, son dos textiles propios de la India,
normalmente confeccionados en algodón, que este en concreto, el caniquí, o canequí, también se suele referir en la fuente, es un textil de mucha mejor calidad que muchos de seda y por ello tiene un precio como mucho más elevado también. También aparece una colcha de cama y un vestido de damasquillo. Otro caso es el de la dote de Tomasina de Jesús, casada con Pedro de Agustín de las Casas, ataonero, datado en 1600. En ellas aparece una basquiña, que es una pieza de vestir de Damasco de la China vieja, con 2 pasamanos de oro en 2 ducados. El ataonero, que antes de que me vayan a preguntar, aparece en el diccionario como aquel que tienen ataones, que son ataones. Ataones son molinos de tracción animal. Lo digo porque a mí me parece interesante para saber un poco quiénes fueron estas personas que pudieron poseer estos bienes, ¿no? Otro caso es el de dote de Petronila de Rivera, viuda, casada con Juan de Guzmán, mercader de lencería, ambos vecinos de la Collación de Santa María. Ítem, 2 sobremesas, una de brocado de la China y otra de seda y llana en 6 ducados. Y el caso de la almoneda post-mortem de Catalina de Postigo, de 1618, que dice: ítem, una almohadilla de tafetán de la China en Juan Manuel en 2 reales. Este último caso es interesante para ilustrar el tema de los precios que tuvieron estos bienes. Porque, claro, se cree que por venir de zonas tan lejanas, pues deberían de ser como más caros que el resto, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces no es el caso, ya que hay centros de industria textil como son para la época el de Écija, Córdoba, Valencia, Toledo, por poner algunos casos, o el de Milán y Florencia en los casos italianos, que muchas veces van a tener mucha mejor calidad que los que vienen de la China. Tal es el caso que en la misma almoneda post-mortem, para ponerle un caso comparativo, hay otra almohada vieja llena de algodón que compró el maestro Juan Luis en 3 reales, ¿no? Es decir, aunque no se sepa la procedencia, no es chino. Entonces, aún así es más caro, ¿no? Que es algo que me llamó la atención cuando lo vi, ¿no? Y además quería mostrarles 2 casos ilustrativos que he podido encontrar. Uno es el de una almohada, ¿no? Al traer a colación en el documento una almohada, quería traer un poco cómo pudo ser la almohada que venía en la documentación, aunque no sea la misma, y una colcha, también de la China. Para el caso de la vestimenta, aunque no es el único, como no tengo mucha información gráfica, y dado que quería revisar otra fuente, he querido ver un poco cómo fue representado
posiblemente, porque esto es un poco una hipótesis, estos textiles en obras de arte, ¿no? Además, obras de arte hechas aquí, o sea, aquí castellanas. Este es el caso de la adoración de los Reyes Magos de Murillo, que si se fijan, la niña de la esquina inferior izquierda parece llevar un vestido que yo creo que viene de Asia. Solo por los motivos y demás, yo creo que es asiático. Aún así, como les digo, es un poco una hipótesis y haría falta seguir profundizando en el tema. Otro caso es el de las bodas de Caná, también de Murillo, que si se fijan, también en la esquina inferior izquierda, hay un tapete con lo que yo creo también que son motivos orientales, ¿no? Y es que, ¿por qué no? O sea, el contexto es Sevilla, siglo XVII. Es un contexto bastante propicio para que estos bienes aparezcan también en las pinturas, ¿no? Como les digo, vuelvo a incidir en la idea. Es algo que se debería de seguir profundizando, incluso si hay alguien que estudie historia del arte y haya estudiado un poco más esto y me quiera aportar algo, estaré encantado de escucharlo. Y es que estos motivos que veíamos previamente de aves en la pintura de Murillo, muchas veces grullas, ¿no? Que es lo que parece en este caso, pero también pavos o incluso pelícanos, que es el caso del cielo de cama que pueden ver en pantalla. Pues son motivos muy recurrentes en los textiles que venían de estos territorios tan lejanos, ¿no? Y es por ello que he querido relacionar este ejemplo de este cielo de cama también con el tapete de la pintura anterior, ¿no? Junto a la imagen les enseño el único caso de testamento que les he mencionado al principio, que es el caso del testamento de Ana de Castro, doncella, vecina de la collación de San Lorenzo, datado en 1621, en el que se dice lo siguiente: ítem, declaro que yo entregué a Francisco Velázquez una sobrecama fundada de la India que valía 150 pesos para que empeñase en 100 reales, el cual se fue estando preso en la cárcel real con la dicha sobrecama, mando que se cobren del dicho Francisco Velázquez o del dicho Vicente Loma, alcaide, que es de la dicha cárcel, y con Dios diga, y con Dios deba, perdón. ¿Qué pasó con esta sobrecama? Pues eso me gustaría a mí saber. La verdad que me parece un caso súper curioso, ¿no? Ya no solo porque es el único caso que tengo en el que en un testamento aparecen bienes venidos de Asia, sino por lo concreto del asunto, ¿no? Y además, ¿qué confianza tendría la mujer, en este caso que hizo testamento, con el susodicho para dejarle un bien de estas características, ¿no? Creo que es interesante recalcar este aspecto. En cuanto a la porcelana, no sé, o sea, en la documentación normalmente no se indica muy bien cómo es esta porcelana, y de hecho puedo
casos, como el primero que les muestro, dicen si es blanca y azul, o cómo esta porcelana, dicen o que es porcelana o es loza, o no dicen nada más. Este caso, como les digo, el de la dote de Felipa de Mogollón y Mendoza, vecina de la Collación de Santa María, de 1614, dice: ítem, toda la loza de la China y de España azul y blanca necesaria para el servicio en 3 ducados. Y es que esta relación con loza de España viene dado sobre todo por la aparición muchas veces en los inventarios y en las dotes de esta loza china con loza de Talavera de la Reina. Y es por eso que también se sabe que la porcelana probablemente sea de estos 2 colores, ¿no? Tan característicos, ¿no? Como las que les muestro en la imagen. Es por eso que en el otro caso que pueden ver más abajo se indica esta procedencia de Talavera, ¿no? En la dote de Isabel de Carvajal, viuda, vecina de la Collación de San Salvador, de 1618, se indica ítem, 22 platos de Talavera y China, y porcelanas, haciendo referencia a porcelana, grandes, y 4 escudillas de lo mismo, en 40 reales. Y es que lo cierto es que estas dos porcelanas se parecen mucho, ya no solo por los colores, sino muchas veces por los motivos que representan, ¿no? Aunque no sean los 2 casos que aparecen aquí, muchas veces los motivos estos de aves o naturaleza suelen protagonizar el plato, ¿no? O el plato, el vaso, lo que sea. Y tanto es esta similitud que muchas veces hay cierta confusión en si es de Talavera o es de China. Y así se indica en la documentación. Y es que, como aquí les indico, la dote de Petronila de Lara de la Vega, doncella, casada con Encio Zambrano, maestro albañil, vecino de la Collación de San Salvador, a la hora de hacer el inventario, imagino, no quedó suficientemente claro de si era una porcelana de Talavera o de China. Porque se dice, ítem, una porcelanita de Talavera de la China en 4 reales. No se sabe, no se termina de saber la procedencia de esta porcelana. Por último, en cuanto al mobiliario, y como ya les he adelantado en un principio, es mucho menos común encontrarlo en la documentación. Aún así, la mayoría de estas piezas suelen ser muebles pequeños, sobre todo arquetas, que son arquetas, o sea, arcas más pequeñas, y como las que les muestro en la imagen, y ya que traer a lo mejor escribanías o escritorios más grandes supone un costo ya físico y económico mucho mayor que traer estas piezas más pequeñas, ¿no? Tal va a ser el caso del inventario de bienes de Diego Rodríguez, escribano público del Número de Sevilla, en 1621, que entre sus bienes se cita un jubón de raso negro, el cuerpo de China llano y mangas de raso pespuntados todo nuevo, ítem, una delantera rica de la China con puntas ricas de oro fino en 200 reales y una de estas arquetas, una arqueta pequeña dorada de la China en 8 reales.
¿Qué usos se le dieron a estos bienes? Es cierto que la documentación en este caso pues no da poca información en torno a este aspecto, ¿no? Pero lo más probable es que estos bienes sirvieran a modo de ostentación o diferenciación social con respecto al resto de gente, ¿no? Además, creo que es preciso hacer una diferenciación entre este tipo de ostentación entre la ejercida dentro del hogar y la de puertas para afuera, ¿no? Ya que dentro del hogar es un círculo más cercano a la persona que posee estos bienes quien tiene acceso a poder ver y esta diferenciación al final es sobre un círculo mucho más pequeño, ¿no? Sin embargo, de puertas para afuera, pues es todo el mundo el que te ve, ¿no? ¿Qué casos son más ejemplificadores de esto? Pues la porcelana y la ropa de casa o la ropa de cama, yo creo que tienen una función mucho más relacionada con esta de ostentación de puertas para adentro, ¿no? Más de un círculo más cerrado, más familiar a los poseedores de estos bienes. Y lo que es la ropa de ajuar, la vestimenta, lo que tú puedes llevar puesto por la calle, está en relación a esa diferenciación de puertas para afuera, ¿no? Creo que no se me olvida nada. y creo que eso es todo. O sea, espero que se haya entendido. Mi principal objetivo era acercar dos espacios tan lejanos en el espacio y en el tiempo a un momento más actual, y espero haberlo logrado. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que sí ha quedado claro. Para tu tranquilidad ha quedado claro. ¿Algunas preguntas? ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta? ¿Sí? Ah. Bueno, yo sí tengo una. Bueno, no me ha quedado claro, lo has dicho de pasada, que te he entendido que no tenían por qué ser caros los productos, que eran bastante asequibles en comparación con productos de fabricación nacional. Y supongo que eso también lo habrás observado por el tipo, ¿no? Lo decías tú, ¿no? Por el tipo de oficios que aparecen en esos documentos, ¿no? Que decía que de hecho en las dotes matrimoniales normalmente se suele indicar el monto, o sea, el dinero que se aporta a la dote. Y es cierto que es algo que tengo que trabajar porque todavía es una cuestión que no he trabajado, pero la cosa es ver cuál era el nivel socioeconómico de estas doncellas o viudas que van a casarse y llevan al matrimonio pues estos bienes, ¿no? Y es cierto que hay casos que el aporte de la dote no es especialmente significativo. O sea, que es una idea que creo que hay un poco como que desmitificar, ¿no? Que es cierto que deben de tener un nivel social, porque ya de por sí para hacer una dote, en la mayoría de los casos, debe de tener un nivel socioeconómico medio, pero
pero no tienes por qué formar parte de la aristocracia de la ciudad para poseer estos bienes, creo yo. Aún así, eso es una cuestión que debo de seguir trabajando. Sí. Para que quede colecciones, sobre todo religiosas, no es objeto de tu estudio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es verdad que aquí aparecen marfiles, pero muchas veces esos marfiles no tienen por qué venir de la India, hasta que no se indique. De hecho, yo de momento no me he encontrado ninguno. Pero sí, y de hecho los que vienen directamente de Nueva España sí se conoce específicamente que vienen de Filipinas, o sea que han hecho un trayecto del Galeón de Manila y luego a través de carreras de India han llegado a Sevilla. Sí, en concreto yo es que he visto algunos procedentes de Filipinas. Ajá, ¿Habrá venido sí. por esa? Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no nos queda más que dar las gracias porque ha quedado muy clarito. Y las imágenes que, bueno, les pido disculpas porque habrán quedado muy pequeñitas en la televisión, pero en la grabación que vamos a subir próximamente al canal, a nuestro canal de YouTube, van a aparecer las diapositivas a todo color y con todo detalle. Muchas gracias por su asistencia.